pero muy buenas tardes, 2 y 3 de la tarde en todo el país. Muy buenas tardes y gracias a cada uno de ustedes por estar en este espacio Asiento Extra a través de la 92.3 FM. Escuchamos hace minutos a los compañeros de deporte. Sin embargo, este espacio Asiento Extra es para usted, para que usted también no solamente escuche deporte, sino escuche distintos temas del acontecer nacional e internacional. Tal como todos los lunes, el objetivo es que usted esté enterado del acontecer nacional, de la política, y para eso nos acompaña nuestro compañero Don Barley Quiroz. Don Barley, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aarón? ¿Todo bien? Arrancamos en carrera, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso es lo bonito de estar en vivo. De la radio en vivo. Con dos invitadas súper especiales hoy, Aarón. Y yo más bien las voy a pasar a presentar de una vez. Doña Ana Karen Cortés, que está aquí a la par mía. Ella es abogada y es especialista en temas de, pues, todo lo que tiene que ver con la IA, con temas de tecnología. Y amablemente pues nos acompaña esta tarde aquí en vivo. Ana Karen, mucho gusto y gracias por estar acá. Hola, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar hoy con ustedes en Asiento Extra y espero que podamos tener una conversación muy rica, muy interesante, sobre todo para quienes nos escuchan por la radio y nos ven por la televisión. Así es, correcto. Y Aarón, también tenemos el honor de tener a doña Gina Cibaja. Doña Gina, muchas gracias por venir. Doña Gina es, pues, analista política, es una persona que todos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí. Y mucho, pero qué compromiso. No, pero es una voz autorizada para exacto, hablar de, una voz autorizada temas. Para guiarnos en esto, ¿verdad? Claro. Y muchas gracias, de verdad. Bueno, primero bienvenidas a ustedes y muchísimas gracias por estar en ese espacio. Queríamos hablar esta tarde, y a los que también nos ven en la noche, más bien muchísimas gracias por acompañarnos, sobre inteligencia artificial, sobre redes sociales, sobre troles, sobre páginas falsas. Sobre desinformación. Desinformación, claro, ¿verdad? Porque en las últimas campañas, no solamente en Costa Rica, sino a nivel global, hemos visto que se ha venido incrementando este fenómeno y nuestro país no está ajeno a la situación. Hay que decir que incluso en esta pre-campaña, porque no podemos decir que ya es campaña, en esta pre-campaña ya se han hecho señalamientos de páginas falsas, de troles, de bots, de troles. Hay que recordar la campaña anterior al troll que se autonombraba Piero Calandrelli. Se acostumbra también a decir que el gobierno está rodeado de un troll center, de una granja, como dice popularmente. Sí. Evidentemente eso son especulaciones y si ustedes me lo permiten, yo quisiera que los compañeros de producción, si lo tienen a bien, tenemos un audio porque esta semana don Enrique Castillo se hizo señalamientos en contra de él. Precandidato de Liberación. Sí, así es. Y se acusó que mediante una de sus páginas se hacían pagos para atacar a otras personas. Que estaba atacando a don Álvaro Ramos de Liberación Nacional desde su página de Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, él se justifica y quiero que escuchemos, aunque sea un pedacito del audio que él pues... Esto lo dijo el pasado viernes, ¿no? El pasado viernes. Sí, escuchemos. De eso yo soy la víctima, porque fue mi Facebook, porque fue... No hackearon los Facebook, sino porque hubo una suplantación del número clave que estaban usando las operadoras de Meta en particular, las operadoras de plataformas. Eso significa, y este tema me interesa mucho, eso significa que cualquier persona puede suplantar al titular de una plataforma y usarla para sus fines. De hecho, lo que sabemos, información, producto de la investigación que la propia Meta hizo, es que el troll, que así se llama él, se hace llamar troll, no usó ninguna publicación indebida salió de las plataformas. Usó nuestro número para registrarse a tener que pagar el servicio, dando un número de referencia que piden las plataformas, un número telefónico y el nuestro. Y lo que hizo fue lo que se hace con las placas mediar el número de usarlo para otras plataformas pero de mis plataformas tan no fue de mi campaña que salió eso que ninguna publicación salió de mis plataformas. Hubo un uso indebido, una suplantación de identidad en el usuario de las plataformas. Escuchábamos a don Enrique Castillo
Esa era parte de su justificación. Que dice que es una víctima. Que es una víctima. De la suplantación de identidad. Eso está normal, doña Gina. Tal vez entremos en el tema. ¿Cómo está esto? Qué torta hablar de normalidad en estos tiempos tan anormales, ¿no? Exacto. Bueno, es una buena excusa, digamos, hablar de que se es víctima. Lo que pasa es que en este momento yo creo que lo más sustantivo, no nos vamos a liberar más de la inteligencia artificial. Entre más nos acostumbremos a usar la inteligencia artificial, porque en realidad la ética que le pongamos al uso de la inteligencia artificial depende de los actores políticos, no de la tecnología como tal. La tecnología es neutra, claro, valorativamente hablando, ¿no? Y como está aquí para quedarse, entonces es bueno que vayamos educando a la población y que no nos quedemos con la anécdota. Y yo creo que esto va a seguir pasando en este proceso electoral, y con esto abro una cajita de Pandora, y es que ya sabemos que se ganan las elecciones con mucho dinero y con uso de tecnologías de la información y la comunicación, que son costosas. Bueno, un ejemplo clarísimo lo acabamos de ver en Estados Unidos. Exacto, ¿verdad? Exacto, y ya había pasado. Esto se inauguró con justamente la primera llegada de Trump al poder en el 2016, con todo el escándalo de Cambridge Analytica que supimos después. Pero ya hoy la inteligencia artificial está mucho más popularizada, y entonces esto va a seguir pasando. El punto es, ¿para qué quieren llegar todas estas candidaturas al poder? ¿Qué es lo que se nos ha olvidado? Porque las campañas se han vuelto un fin en sí mismo. Claro. Entonces, llega alguien al poder y hace todo lo que está en sus manos para llegar, y obviamente si tiene dinero, como bien lo advirtió este señor, el mismo señor Castillo, precandidato de Liberación, que ya había empezado a invertir $1 millón, ¿verdad? En este momento que estamos en precampaña. Se tiene dinero y se tiene uso y conocimiento de este tipo de tecnologías, cualquiera puede llegar indistintamente de sus calidades y sus cualidades y su equipo. Entonces, por eso creo que parte de lo que acepté de salir de mi reclusorio en el que estoy es que tenemos que empezar a hablar de las agendas. Claro. Y para qué todas estas personas quieren llegar al poder y cuál es el fin. Y los medios de comunicación y ustedes como profesionales de la información tienen una gran responsabilidad también en esto, de decir ¿para qué quieren estas personas llegar? Porque si nos quedamos en la anécdota, estamos en problemas. Bueno, claro, qué fregado, porque ahora no todos ejercen una comunicación responsable. Absolutamente. Bueno, eso sí. Yo quisiera también preguntarle a Ana Karen, porque bueno, hace el año pasado, creo que fue que la diputada social cristiana, doña Vanessa Castro, había hablado de un proyecto de inteligencia artificial que dice que se lo lleva ya ChatGPT para que lo gestionara. Bueno, pero bueno, más allá de la anécdota, como dice Gina, doña Ana Karen, ¿cómo estamos? ¿Estamos en pañales en temas de legislación en esto? ¿Qué tan peligroso es? ¿Qué hace falta? Porque vemos ejemplos en otros países donde ya la regulación está más avanzada. ¿Qué nos puede decir? Claro. Vean, yo aquí traigo un dato que está relativamente fresco, porque en todo lo que tenga que ver con tecnología e inteligencia artificial, dormimos, nos levantamos y ya han pasado un montón de cosas nuevas. Claro. Pero acá este dato me pareció importante compartírselos. Este dato es sobre el estado de las deep fakes, ¿verdad? Que es toda la manipulación a través de imágenes, de voz, de videos. Y dice que solo en las elecciones preliminares republicanas, y analizando únicamente a un candidato, que era Ron DeSantis, que era el contrincante de Donald Trump, sí. Solo en ese momento específico se lograron contabilizar 48 deepfakes, o sea, 48 imágenes falsificadas en un periodo de 7 meses que tuvieron un alcance de 5 millones de vistas y 32,000 interacciones. Entonces, ¿por qué traigo estos datos duros? Porque no es poca cosa, ¿verdad?, el impacto que esto tiene en las personas. Y porque a tu pregunta sobre la regulación, si bien hay regiones que ya han emitido normas como la Unión Europea, ¿verdad?, que ya tiene una norma específica para regular la inteligencia artificial, y hay otros intentos en América Latina como el de Costa Rica, donde hay 3 proyectos de ley. El primero de ellos, recordarán ustedes, que fue a través del ChatGPT, ¿verdad?, que los diputados, señores diputados y diputadas, decidieron pedirle al ChatGPT que hiciera un proyecto de ley. La ley finalmente se queda corta. La respuesta sensata para mí es que por más normas que podamos emitir, además de que la norma cuando salga ya va a estar desfasada respecto de la tecnología, lo importante aquí creo que es trabajar el tema ético
y de educación y prevención. ¿Por qué? Vean la noticia que acaba de comentar usted sobre lo que pasó con uno de los precandidatos de Liberación Nacional, ¿verdad? Eso arroja evidentemente muchas luces sobre las prácticas que están implementando ya los partidos políticos. Vean que a lo interno de sus propias organizaciones, imagínense lo que va a ser la campaña política a lo externo y el impacto que esto va a tener en las personas. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer quienes estamos consumiendo, verdad? Desde las personas consumidoras para enterarnos, ¿cómo sé yo si esto es inteligencia artificial o si efectivamente lo dijo el candidato o no? Hay algunas técnicas ahí que pueden ayudar en relación a que tengamos un escepticismo moderado, diría yo, sobre la información que nos empieza a llegar. Si ustedes ven el video del señor, ¿verdad? Y verán con otros más, a veces no calza la medida del cuello con la medida de la cara, ¿cierto? Sí, o se ve como que se quedan pegados, porque ciertamente el algoritmo no llega a captar incluso movimientos de la boca, de la lengua, de los dientes. Entonces yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo por hablar, esto que estamos haciendo hoy, y a lo cual agradezco la invitación, sobre cómo podemos, como consumidores, como futuros votantes en Costa Rica, enterarnos de que este video es un video falso o es un video manipulado por inteligencia artificial. Claro, doña Gina. Siguiera que quería abonar algo a lo que está diciendo Ana Karen, y es que en este momento todos los esfuerzos de lo que se conoce como fact-checking, es decir, la verificación de hechos, se ha vuelto nuevamente una tarea que además genera réditos para el mundo profesional de los periodistas y las periodistas, o los comunicadores, la gente comunicadora en general, porque esto es una gran tarea y que ayuda muchísimo a la discusión y al diálogo colectivo a la hora de hablar más allá del uso o no de la inteligencia artificial, sino más bien de decir, esto que está reportándose a través de la inteligencia artificial, ¿es algo verdadero o no? O se ajusta a un hecho real, ¿verdad? Porque esto me parece a mí que es una tarea épica de toda la sociedad, no es una cosa exclusiva de unos y de otros. El gran problema que yo veo es que los actores políticos ya aprendieron ese caminito, aprendieron a navegar por ahí y saben que esto les puede dar réditos muy sustanciosos, incluso un gane usando eso. Entonces, por eso decía que me gusta la idea de empezar a discutir de manera temprana estas situaciones para ver qué podemos hacer. Es que lo que andaba buscando, pensé que lo que Ana Karen iba a decir era sobre los proyectos de ley que presentó el Tribunal Supremo de Elecciones justo al inicio de esta administración, en donde uno de ellos habla de ley para regular las nuevas formas de propaganda. Y ahí me imagino yo que está incluido todo lo que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de redes sociales y demás. Sí, porque precisamente, doña Gina y Ana Karen, bueno, el tema de las vallas, que fue, ¿verdad?, muy bastante fuerte las semanas atrás, es lo que usted decía, ¿verdad? Si hay alguien que tiene acceso, digamos, económico, ¿verdad?, para pagar esas vallas, igualmente lo podrá tener para crear contenidos falsos, ¿verdad?, que busquen una intención de manipular a la población en una vía, ¿verdad? De dirigir el voto hacia un candidato u otro. Entonces, ahí qué importante. Y es que, y Aarón, que no me deja mentir porque Aarón consultó eso al tribunal, el tribunal está casi catado de manos. Absolutamente. Hoy día, ¿verdad? Por el tema de legislación para regular temas de propaganda. Incluso previo a esta entrevista, y les comento a todos y a todas las personas que nos escuchan, nosotros hicimos la consulta a doña Laura Fernández, ministra de la Presidencia, sobre este proyecto. Le dijimos, doña Laura, ¿por qué es que este proyecto de ley no avanza? Ustedes estuvieron en la agenda 3 meses, ¿qué pasó? Entonces, mediante su encargado de prensa ya nos dice, el proyecto para regular nuevas formas de propaganda le falta mucha discusión. Esa es la respuesta oficial. Al ser el periodo de sesiones extraordinarias, un periodo tan corto de tiempo, nos enfocamos en convocar otros proyectos de urgencia nacional o que los proyectos tuvieran consensos avanzados en el plenario legislativo. Es decir, el gobierno tuvo la agenda 3 meses y no le quiso entrar. Claro que no. No le quiso entrar. Ya sea por conveniencia o no, pero lo cierto es que no le entró. Claro que es por conveniencia clarísima. O sea, un ejemplo de cómo usar inteligencia artificial, granjas de troles, que para los que no saben, estos son personas, ¿verdad? Los troles es diferente a los bots, por ejemplo, que los bots es como un robot, como una programación que cuando lee una cierta etiqueta, entonces caen un montón de comentarios favorables o desfavorables.
favorables, ¿verdad? O el poco de comentarios que vienen de Vietnam. Exacto. Sí. Entonces, todo eso tiene que ver con recursos, porque tiene que haber gente que sepa manejar esta tecnología y de dinero. Y además, dentro de ese paquetito de programas, de proyectos que mandó al tribunal al iniciada esta administración, venía uno sobre financiamiento también de partidos políticos. Sí. Porque ¿de dónde viene esa cantidad de dinero que reciben los precandidatos en este momento? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Verdad? Eso no hay trazabilidad de ese dinero, y entonces obviamente son temas que no interesan discutir. Entonces ese es como el segundo nivel problemático de esta situación. Uno, que recursos que no sabemos de dónde vienen. Dos, una población que se la toma desprevenida, porque realmente la educación en materia de inteligencia artificial, ni en la misma universidad estamos discutiendo cómo usar la inteligencia artificial para la educación superior, digamos, menos para la ciudadanía y actores políticos. Y tres, la voluntad política que hay para modificar esto en términos de legislación, porque esto implica cambiar las reglas del juego. Sí, también queremos decirle a la gente que nos escucha y que nos sigue, ¿verdad? Pueden hacer comentarios, enviar comentarios vía WhatsApp. Sí. ¿A qué número, Aarón? 7003-1234, 7003-1234. Le abrimos este espacio a la gente, este es su espacio, 7003-1234. Si quiere opinar, siempre bienvenido, mientras sea de forma respetuosa. Sí. Ana Karen, vamos a ver, bueno, hablabas ahora de estos videos, ¿verdad? Donde se manipula, digamos, inclusive vemos la posibilidad de que se manipulen las voces de los actores políticos, ¿verdad? Su imagen, ¿verdad? Ponerlos en situaciones que ellos no estaban, ¿verdad? O se manipulan fotografías para hacerlos aparecer en situaciones donde no estaban. Y de hecho, hace poco, con esto de los incendios en Los Ángeles, se dio un ejemplo muy común en estas cosas, que es que decía que se estaba quemando el letrero de Hollywood, ¿verdad? Y era falso, y habían imágenes que la gente con solo verlas decía, uy, sí, se está quemando el letrero de Hollywood, y se compartió en todo lado. Sí, y era algo falso, ¿verdad? Entonces, vos decías algo interesante, que es ¿qué podemos hacer para que la gente ponga atención a esto y no caiga tan fácil? ¿Qué más herramientas podemos hablar sobre esas recomendaciones? Digamos? Sí, en las recomendaciones del escepticismo, que no sea algo que nos enferme, ¿verdad? Pero que sí sea algo que nos llame a la reflexión. Hay algunos tips, ¿verdad? Que como consumidores de esta era digital podemos y debemos. Yo creo que es de verdad un ejercicio para entender lo que se viene y para poder lidiar con todo lo que esta tecnología nos está trayendo. Por ejemplo, cuando vemos un video y es muy corto, hay ciertas características donde podemos decir, esto es un video manipulado. ¿Cuáles? Es un video muy corto, es un video donde la imagen se queda como pegada, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya han visto... Como antes. Sí. Como antes, sí. Frisada. Exacto, se frisea. Vemos que los rasgos como que se pierden, ¿verdad? No son bien definidos los rostros, los cuellos, las manos. A veces, como decía antes, la cara tiene un tamaño, pero el cuello es como desproporcionado. Sabemos que no es real de la persona. El algoritmo tampoco llega a captar cuestiones muy específicas como los labios, la lengua, los dientes. Entonces, si también nos fijamos en esos aspectos específicos, podemos ver que no calzan, ¿verdad? Claro. O que el audio va diferente al movimiento de los labios. En varios de estos videos es posible determinarlo, pero lo más importante yo creo que es ver de dónde viene, ¿verdad? ¿De dónde viene esa información? ¿Quién me la está compartiendo? ¿En qué página la estoy consumiendo? Porque hay páginas que son especializadas, ya sabemos que son pagadas de manera oficial o no oficial para hacer cierto tipo de propaganda y crear estos mensajes. Entonces también creo que es importante ver quién nos está compartiendo en el chat, si es la tía, ¿verdad? Que comparte siempre noticias falsas, puede ser. Y no sé si a ustedes les pasa, pero... Puede ser el tío, ¿eh? Exacto, el tío también. Exacto, el abuelito, el primo. El abuelito. Es que la misma familia de uno le pasa a uno desinformación. Sí, claro. Como esas cadenas de WhatsApp. Y bueno... Y no los culpo, es difícil. Mi mamá me dice, y eso es cierto. Claro. ¿Verdad? Bueno, por lo menos puedes hacer puedes hacer un fact-checking. Exacto, es un fact-checking. Pero aquí entramos a otro tema que es relevante, que es el tema de la brecha tecnológica. Y habitualmente cuando hablamos de brecha tecnológica, más cuando se nos vienen ese tipo de tecnologías que vienen a golpe de tambor, cuando se habla de brecha generalmente pensamos en alguien
de cierto grado económico, de ciertas características, de que no tiene acceso a ciertos elementos. Y no, todos estamos expuestos a esta desinformación a través de inteligencia artificial, a través de redes, a través de Twitter o X ahora. Nunca le pude decir X. Es casi imposible. Es casi imposible. Sí. Incluso de TikTok, al punto que, por ejemplo, ministros de gobierno han justificado posiciones por un TikTok. Sí. Entonces, no, todos estamos expuestos a esto. No es simplemente para personas de cierta edad a cierta edad, o para cierto rango social, o gente de cierto lugar. Ahora que Ana Karen hablaba de los videos, hay un caso que yo quiero traer acá para comentarlo, que es muy reciente, que le pasó a la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio, porque una cuenta troll saca un video en TikTok diciendo que a ella le hicieron un parte, ¿verdad? Y que trató de usar influencia política. Y que trató de influenciar el tráfico, al policía de tránsito, para que no le cobrara el parte, diciéndole, vea, usted no sabe quién soy yo, y no sé qué, ¿verdad? Bueno, resulta que no era ella. La persona era otra exdiputada, Marilyn Azofeifa, creo que era. Azofeifa, el periodo anterior. Marulín, perdón, sí, de partido... Bueno, era el Nueva República en su momento. Sí. O sea, de Fabricio Alvarado. Sí, era, para ser más preciso, gracias. Ella en ese momento, cuando sucede esto y el video se hizo público y demás, hubo noticias, ¿verdad?, que reportaron el hecho. Ella después pidió disculpas, me refiero a la diputada Azofeifa. Pero es interesante cómo le querían atribuir el hecho a la diputada Guillén, ¿verdad? Entonces ella tiene que hacer un video diciendo, bueno, coman cuento, ¿verdad? Esto no soy yo. Y esto es un pequeño caso de lo que posiblemente, como decía doña Gina, vamos a ver mucho en esta campaña. ¿Qué podemos hacer, doña Gina, digamos? Por eso insisto, digamos, los que estamos con alguna visibilidad, digamos que no tenemos interés en ningún puesto de elección popular, por ejemplo, que los opinólogos u opinólogas tenemos una tarea importante a la hora de lo que replicamos, lo que decimos, que podemos usar nuestra visibilidad para eso, pero sobre todo ustedes, comunicadoras y comunicadores, que tienen una pantalla, que tienen un micrófono, que tienen un espacio, una plataforma tecnológica, no solamente ser cuidadosos y cuidadosas de lo que se publica, con la premura y la presión que implica la cotidianidad y, ¿verdad?, estar al filo de la información diaria y cotidiana, que eso es una presión muy grande y que uno lo entiende y que a veces se nos va un poco cómo verificar esa información y a veces no hay mucho tiempo. Entonces, si hay dudas, yo pensaría que lo mejor es no publicarlo, ¿verdad?, aunque se pierda la primicia, ¿verdad? Pero es mejor perder una primicia que a caer en la tentación de publicar algo de primero y que sea una fake news. Estoy recordando una vez la historia de la Tocola. ¿Ustedes se acuerdan de una personaje que era que era un personaje que ella estaba encarnando, que era una chica de unos barrios del sur, etcétera, etcétera, y resultó que era una actriz de teatro? Y que se montó todo este personaje y muchos medios la entrevistaron como si ella fuera realmente esa persona que estaba representando. Perdón, por favor. Aaron, perdona que te metan, que te atraviesa el caballo, como dicen. Es que yo quería referirme también al caso de doña Sofía Guillén, porque estamos hablando aquí de inteligencia artificial, pero resulta que ese video, eso es lo más dramático, ni siquiera utiliza eso, ¿verdad? Exacto. Eso es un video reciclado. Eso es lo que más me preocupa, porque ahí estamos hablando de cultura y ética, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es un video reciclado que se saca, se toma de archivos, se pone una especie de sello sobre la cara de la diputada Azofeifa y las voces de ellas tienen como un tono similar, digamos. Similar. Entonces, era muy fácil escuchar y si, ¿verdad?, no tenemos, pues tal vez tanto conocimiento de la voz de Sofía, decir, claro, es Sofía Guillén. Y yo ahí sí discrepo con doña Gina en el sentido de que no se comparta, tal vez se deba compartir siempre al lado de tomar la posición de la fuente. Es decir, cuando se comparte no es compartir, y ahí sí creo que los medios de comunicación tienen una labor vital de cara a las elecciones, no es solo compartir lo que la persona hizo, sino ir corriendo a la fuente, es decir, a Sofía y preguntarle, doña Sofía, ¿qué pasó? ¿Es usted o no es usted? Y poder tener en conjunto esa información. Yo creo que, digamos, hay medios, obviamente los medios responsables, ¿verdad?, hacen esto hoy día. O sea, sí, como verificar esa información, verificación. El fact-checking, ¿verdad? Bueno, obviamente nosotros lo hacemos, pero es que hoy, vamos a ver, hay que entender que en las redes sociales uno lucha contra gente que se informa por
por TikTok, digamos, ¿verdad? Sí. Y más bien, bueno, y mucho alimentado por este gobierno, porque hay que decirlo así, que ha atacado precisamente a los medios de comunicación formales, ¿verdad? Queriendo desprestigiarlos. Entonces, y dándole voz a personas, a troles, y tal vez, perdonen la expresión, a porristas. Sí. Porque son porristas que están a favor de una línea de gobierno. A ver, vos podés tener posiciones a favor o en contra. Yo creo que eso, un fuero personalísimo, no tiene absolutamente nada de malo. El tema es que se han legitimado los medios de comunicación formales, que hacen un trabajo serio de investigación, Claro. y le das voz a personas que, por ejemplo, piden simples por medio de sus TikTok. Sí. Bueno, un ejemplo de esto que lo hemos comentado aquí algunas veces es cómo la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno se transforma prácticamente en un montaje, ¿verdad? Es una puesta en escena. ¿Cómo lo describe usted, doña Gina? Mira, justamente el año pasado con un grupo de estudiantes empezamos a descargar estos conferencias de prensa, los transcribimos y los empezamos a analizar. Entonces, lo primero que encontramos es que tienen un formato de cuento. Decía Julio Cortázar, el cuento es algo redondo. Entonces, te doy toda una trama, te doy en una narración relativamente corta. Entonces, tengo mi clímax, tengo mi cierre, tengo mi introducción. Claro. Operan como un cuento, redondos. La novela no es tan así, pero si vemos estos cuentos, también decía Julio Cortázar que la novela son como cuentos que tienen, podrían ser capítulos de una novela más cerrados en cada uno. Claro. Estamos analizando la novela de las conferencias de prensa. Pronto, bueno, acabamos de empezar un proyecto de investigación en este sentido, pero lo que quiero decir es que son una puesta en escena de lo que quieren que se crea. Además, nos dimos cuenta que hay un código QR que te lleva a un WhatsApp. La persona que entra a ver una conferencia de prensa, que eso es una cosa que iba a hacer un paréntesis de lo que ustedes decían, la brecha es en diferentes sentidos, pero hay que decir que no todo el mundo que tiene acceso a Internet accede para tener información de política, ¿verdad? Eso también hay que decirlo. Entonces, esto de las conferencias de prensa tienen que ver con una puesta en escena con recursos comunicativos y con plataformas tecnológicas que no son medios de comunicación, pero que parecen que son medios de comunicación. Y esto juega en contra de los profesionales de la comunicación, como lo decía Aarón, y como lo decías vos, y en contra de las personas que hacemos investigación en el campo de la política. Porque en la premura y lo que sale en ese momento es lo que queda en la mente de las personas. Entonces, yo sí creo que no se le debería de hacer el juego a estas pseudo medios de comunicación o plataformas tecnológicas que publican este tipo de cosas, porque acaparan mucha atención y restan energía en lo que es sustantivo. Yo sé que es tentador, pero es difícil. Pero qué fregado, porque es muy tentador, porque, por ejemplo, evidentemente hay un target, buscan llegar a cierto tipo de público, y hay formas de llegar a ese público, el lenguaje, no sé, a través de alguna musicalización, de algún elemento de video, del discurso, de la narrativa. Entonces mucha gente se come ese cuento con papas. Es que son profesionales de la comunicación. O no necesariamente, pero son profesionales en el sentido reducido del término. Exacto. Son profesionales, pero no son profesionales de la política. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces usan sus herramientas tecnológicas y de conocimiento para la comunicación colectiva, de cómo afectar la opinión pública, cómo captar la atención, pero en realidad no son profesionales de la política y lo que menos les importa es el impacto que esto pueda tener en poblaciones en principio vulnerables. O sea, hay toda una estrategia. Absolutamente. Y lo que presumimos es que reciben financiamiento a través de la pauta absolutamente, estatal, absolutamente. Eso es parte del negocio. Y eso es parte de la estrategia de lo que el gobierno actual ha hecho con la prensa tradicional. Digamos, eso es parte de una estrategia. El tratar a la prensa canalla, el decir este tipo de cosas, el perseguir a periodistas, acosar a periodistas, maltratar a periodistas, es y ha sido una estrategia económica para decir, no les voy a dar pauta, pero sí se la doy a los, ¿cómo dijiste?, porristas. A eso sí se las doy, ¿verdad? Sin ninguna rendición de cuentas, porque se acuerdan que en algún momento quisieron exigir desde la Asamblea Legislativa rendición de cuentas de cómo se distribuía la pauta, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Pero no fue posible, ni tan siquiera tener una información veraz en ese sentido. Sí, bueno, hemos visto algo que tal vez no habíamos visto en mucho tiempo acá, pero bueno, es cierto que la tecnología no
vamos a ver, evoluciona todos los días y nosotros no podemos como quedarnos ahí pegados en el tiempo. Quiero leer aquí algunos como datos digamos, de consejos de qué puede ser desinformación. Por ejemplo, imágenes o videos reales, pero sacados de contexto. Imágenes creadas por la IA, la inteligencia artificial, videos adulterados, fotomontajes, capturas de pantalla de supuestas noticias, ¿verdad? Audios de WhatsApp con información tergiversada, ¿verdad? Que genera miedo o rabia. Audios o videos en los que superponen voces creadas con IA, que eso es otra cosa que posiblemente llegaremos a ver pronto aquí en esta campaña. Ojalá no. Bueno, pero bueno, a cómo va la cosa. Memes con información engañosa, mensajes de sátira o memes y cuentas fake o parodias de Twitter antes, ahora X, perdón. Y eso es el tema de eso quería también comentarlo. Hace poco, bueno, unas semanas atrás, antes de que Donald Trump fuera juramentado o asumiera el poder, Mark Zuckerberg, el dueño, creador de Facebook, dice que se va a eliminar todo lo que tenga que ver con fact-checking para su plataforma. Una noticia que, no sé si la han podido escuchar. Algunos analistas dicen alineado un poco a las políticas de Trump, ¿verdad? Porque él lo que no quiere es comerse la bronca con Trump, básicamente. Mucho lo que pasó con Elon Musk en su compra de Twitter. Entonces esto nos pone en una situación todavía más compleja, ¿verdad? Porque, digamos, Twitter, cuando llegó él, ha sido muy criticado. Él compró Twitter en 2022, creo, y eliminó mucho de esto. Entonces, mucho troll se fue, digamos que antes estaba como vetado, volvió a esa plataforma, y ahora podría suceder algo similar en Facebook. Entonces es más complejo, Gina y Ana Karen, porque vamos a ver, hay como una tendencia a que la regulación la haga cada quien, ¿verdad? Y que todo esté válido en esas plataformas. Es más complejo, ¿qué pensás? Es realmente delicado, creo que más delicado de lo que de pronto dimensionamos, porque esto tiene que ver, y ya Trump lo dijo, con una desregulación de este tipo de tecnologías, ¿verdad? Desregulación del tema cripto, desregulación a nivel de las plataformas. Eso quiere decir que estos fact-checking, ¿verdad? Estos personas verificadoras, porque esto Meta, que es este gran conglomerado que maneja Zuckerberg, ¿verdad? Que no es solo Facebook, es también Instagram. Sí. Otra red social de él, que Threads es, creo que es la que compite con Threads. Tiene digamos, un cuasi monopolio, ¿verdad?, en este tipo de redes, y elimina a quienes hacen la moderación del contenido, dejándolo, digamos, a la libre, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo con estas nuevas políticas de Trump de desregulación total, el mercado se puede regular solo, ¿y qué es lo que pasa con eso? Que lo cierto es que las relaciones en el mundo no son equilibradas ni son equitativas, ¿verdad? Lo vemos con Twitter, o sea, en Twitter cuando entró Elon Musk empezamos a ver unos discursos totalmente más plagados hacia la derecha, hablando igual de la desregulación, de la liberalización, del internet, de los mercados, y hoy lo que conocíamos como Twitter ya no es. Hoy yo entro y yo me siento en un lugar que ya no es seguro, que ya no es cómodo, además pero siempre ha sido tóxico. Siempre ha sido tóxico, eso es un hecho. Pero ahora se siente como que ya tampoco hay objetividad, ¿no? Como que los comentarios de Elon Musk, además de que salen, ¿verdad?, excesivamente, hay una agenda, digamos, también que es mucho más evidente, o que se pone mucho más sobre la mesa que antes, donde había más diversidad, más opinión, más diversidad de opiniones. Es interesante eso que decís de Elon Musk en Twitter, bueno, en X, ahora que él le puso así, porque él obligó, digamos, que si no lo seguís a él en la red, él te sale. O sea, te va a salir. De vez en cuando te sale. Pero si lo sigues, es lo primero que vas a encontrar cuando abrís X. Es terrible, ¿verdad? Entonces no dan ganas de abrir X. Bueno, pero ya va, también tenemos otra contraparte, que es TikTok, que es otro tipo de tecnología, en donde todo está a la rapidez de darle hacia arriba, hacia abajo un video. El famoso scrolling. El famoso scrolling. Scrollear, ajá. Y entonces vos tenés N cantidad de información, de pronto te sale, no sé, video de IA, de pronto te sale un político, de pronto te sale algo de tu interés, y el algoritmo casi que Eso es lo que te iba a decir, es que ¿quién diseña el algoritmo? Claro. O sea, digamos, esto de la
normativa o de la regulación o desregulación es un decir, porque en realidad eso está regulado a partir de los intereses de estos grandes corporaciones. Entonces el algoritmo va a seguir funcionando en favor de la desregulación de la que hablan, es simplemente decir, no nos vamos a meter con las legislaciones, que esto es parte de la globalización, que seguimos teniendo problemas. Yo puedo aquí internamente decir, está prohibido. Pero así fue como empezó las redes sociales y la internet. Recuerdo que siempre en cualquier parte del mundo democrático hay prohibición de publicar encuestas unos días antes del proceso electoral, justamente para no afectar a la opinión pública de manera, ¿verdad?, tendenciosa. Entonces, en todo el mundo democrático hay prohibición de publicación de encuestas unos días antes, una semana, depende del lugar. Y resulta que en Francia hubo elecciones, pero entonces publicaron en un medio de comunicación en Suiza una encuesta que afectaba obviamente el proceso electoral en Francia, pero que estoy hablando de los años 90, o sea, por ahí cuando empieza a salir esto, o a finales del siglo pasado, ¿no? Y entonces afecta a esta elección sin reñir con la legislación interna francesa en ese momento. Entonces, ahora estamos exactamente en lo mismo. Entonces, lo que hagan con Meta, por ejemplo, ese algoritmo lo pueden manosear y travesear como quieran, y nosotros como país, con legislación interna, ¿qué podemos hacer ante eso? Exacto. Prácticamente nada. Yo quería precisamente entrar al tema de lo legal. Exacto. ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos? Sí, porque, por ejemplo, ¿qué quiso hacer Estados Unidos antes de que asumiera Trump? Quitar TikTok. Claro. ¿Verdad? Argumentando que había espionaje, violación de datos. Chino y no sé qué. Lo que ellos hacen. Sí, bueno, nada más que no lo hacían ellos, entonces como lo hacían los chinos. ¿no? Cuando lo hacen Si no me venden la empresa, entonces no se puede, ¿verdad? Y van a obligar a vender la empresa a manos norteamericanas, bueno, estadounidenses. Si esto está por verse, esa venta. Sí, eso quedó en el aire porque Trump dio un tiempo... Una amnistía. Sí, una amnistía como de 75 días, creo que... pero exacto, digamos, bueno, es Estados Unidos, una potencia mundial. Nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar, Ana Karen, digamos, a nivel del legislativo? O incluso protegernos nosotros. Es más, decir, pucha, me pasó algo con IA, con inteligencia, me pasó algo con un video, no me siento cómodo, quiero denunciar. ¿A quién denuncio? Claro. ¿Cómo denuncio? ¿Por qué delito? O sea, tal vez hay vacíos en esa materia. Hay mucho vacío, claro, pareciera. Claro. Sí. Y realmente, vamos a ver, no hay una norma específica en Costa Rica sobre, por ejemplo, violencia digital. Si nos violentan en redes sociales, no existe una norma. Sí hay tratados internacionales que Costa Rica ha ratificado, que bajo el principio de debida diligencia del Estado, pues los entes deberían de poder hacer algo. Sin embargo, como todo funciona tan lento y es tan engorroso, realmente hoy la manera más rápida de poder resolver un problema que tengamos en una red social, sea que nos suplantaron la identidad, como lo que alega el señor Castillo, ¿verdad?, por poner un ejemplo. Que fue una víctima. Que él fue una víctima, ¿verdad? Que se intercambian ahí un poco los papeles. ¿Qué puede hacer esa persona? Bueno, reclamar ante la misma plataforma, con la dificultad de que a partir de la decisión de Mark Zuckerberg, ¿verdad?, hace unos días, de eliminar a los verificadores de contenido, estos procesos van a ser todavía más lentos, ¿verdad? Porque cierto que hay una manera de denunciar a través de redes sociales, que la hemos aplicado quienes nos dedicamos al derecho y defendemos víctimas de este tipo de situaciones, que duraba unos días, duraba 5 días, 2 semanas. Ahora, al eliminar esa figura, ¿verdad?, de echar para atrás los verificadores de contenido, que son los que hacen esa moderación de si hay violencia o no hay violencia, discriminación, etcétera, probablemente la resolución de esos casos a través de la plataforma va a ser todavía más lenta porque están eliminando a todo ese personal. Wow, qué torta. Y aquí hay un punto que yo quiero también resaltar, es el hecho de que, bueno, solo el hecho de querer prohibir algo es muy complicado, ¿verdad? O sea, inclusive uno podría decir que hasta va en contra de los principios de mucha gente. Pero la educación, en este caso la educación, no sé, decirlo digital, digamos, así como hay educación vial, educación económica, no sé, ¿qué podemos hacer en eso? Porque también es algo que carecemos, ¿verdad? O qué tan educados estamos para el tema digital. Exacto, porque, digamos, uno puede entender el papel de la prensa responsable, ¿verdad?, lo que debemos hacer, ¿no? Pero
falta, digamos, desde los niños que ya empiezan a usar tabletas a los 5 o 6 años, y uno lo ve y uno dice, Dios mío, están metidos en Twitter, en TikTok, a esas edades, o sea, y bueno, aparte de todos esos problemas que genera en la psique de ellos, pero ¿qué podríamos hacer o qué sería recomendable hacer desde el punto de vista de la educación, ¿verdad? De que, no sé, es necesario una reforma para esto, para que de las escuelas se eduque, digamos, sobre este tipo de situaciones, porque pareciera que estamos como a la libre de que cada uno pueda como interiorizar y tener responsabilidad sobre lo que está viendo y lo que quiere creer o no, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, doña Gina? Pero es una responsabilidad colectiva, digamos, aunque son acciones individuales, es una responsabilidad colectiva. Si mal no recuerdo, a principios de esta década, o a finales de la década pasada, del 2000, del siglo XXI, ¿no? El Tribunal Supremo de Elecciones ha estado haciendo esfuerzos, y recuerdo que estuvo trabajando también con Facebook, con la gente de Facebook, para educar un poco a la población, y se llamaba como educación digital o una cosa así, ¿no? Hablando del problema de las falsas noticias, hablando del problema de... No se hablaba de bots ni de troles, ahora ya es un tema que tenemos que entrarle directamente, pero... Yo creo que es algo mucho más complejo. Si vean cómo estamos después de la pandemia, se habla de un apagón educativo en términos generales, y con este gobierno aún más, ¿verdad? Que desmanteló todo lo que tenía que ver con la Fundación Omar Dengo, que era como que tenía la tarea épica de educar en materia de tecnologías de la información y la comunicación en el sector público de las escuelas públicas y colegios públicos. Obviamente esto ensancha aún más la brecha, y probablemente en los sector del educativo privado tengan un entrenamiento y una educación distinta para otros fines, no para la política, ¿verdad? Porque eso es parte también del problema, porque probablemente a los chicos y chicas que están en colegios y en escuelas privadas les enseñan cómo usar esta tecnología, cómo trabajar los bots desde una visión más empresarial, más emprendedora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no creo que se trabaje nada que tenga que ver con el fortalecimiento o el deterioro de la institucionalidad democrática, porque eso es como lo menos, de hecho que entiendo que querían quitar no solamente las guías sexuales y afectivas de la educación pública, sino que también iban a quitar esto que llamaban ciudadanía, o que era como los cursos de cívica, el programa de cívica. Los famosos cursos de cívica, pero claro, ¿cómo se llamaba el programa que tenían? Ética y estética. Algo así, creo. Algo así tenía. Creo que eso también ética, lo están queriendo quitar. Exactamente. Entonces, esto es una discusión país, que eso es una de las cosas que yo creo que tendríamos que ver con lupa. ¿Qué van a proponer o qué están proponiendo este montón de precandidatos y precandidatas en materia educativa, por ejemplo? Claro, pero y eso nos lleva también a lo que doña Gina en algún momento dijo aquí, que esto es un tema ético también. Absolutamente. En el fondo es eso, ¿verdad? Y está ligado indisolublemente con la voluntad política. Exacto. Entonces, la pregunta es aquí, bueno, o sea, tenemos a candidatos que quieren gobernar el país, o gente que está alrededor de ellos, que no tienen problema en manipular una imagen, un video, o sea, para tener un fin, ¿verdad? O en su defecto, como dice el dicho popular, el fin justifica los medios. De pronto no ellos, pero dicen, tía, me voy a montar una campaña, me contrato 2, 3, 4 personas, hagan ustedes lo que tengan que hacer y vámonos. Bueno, pero Aaron, no vayamos muy largo. Acordate que en la campaña pasada, el famoso video de liberación del salto al vacío, ¿verdad? Que al final no se pudo todavía hay una investigación abierta, creo, en el Tribunal de Elecciones. Sí, en el Tribunal de Elecciones. Pero al final nadie se hizo responsable, ¿verdad? Dentro de esta agrupación. Y que era algo muy o sea, más tangible. Más allá si podemos estar o no de acuerdo, digamos, aquí hasta acá, ¿verdad? Y si el mensaje era correcto o no. Pero se utilizó de alguna forma una plataforma, digamos, un video que quería manipular, y que ni siquiera salió por la fuente oficial, sino que se llegó a... Es que normalmente eso es parte del problema, exacto, que salen como anónimos. Sí. Digamos, con perfiles anónimos. Exacto. Entonces, ¿cómo haces? ¿A quién le pides que baje ese video? Digamos, en caso de que uno logre probar, y que esto va muchas veces a un ritmo mucho más lento que el ritmo de una campaña, por ejemplo. Entonces, en lo legal uno está más o menos, porque vean que en el caso, vuelvo al caso, me encanta este caso de la Convención de Liberación y los precandidatos,
candidatos, porque ahí hubo una investigación, ¿verdad? Ahí hubo un medio que investigó, Un medio de comunicación. un medio de comunicación, Por eso digo que es una tiene un papel investigación que fundamental. podríamos hacer con un poco de herramientas, cualquiera de nosotros, y encontraron algunos indicios que los llevaron a un número y a una persona determinada. Entonces, no puedo decir que estamos desprotegidos del todo. Si bien no hay legislación, sí permite la misma tecnología, y creo que eso, y yo iba a decir, quería complementar un poquito la pregunta sobre Sí. la educación, Sí. que sí creo que se debe integrar el tema de la educación y la apropiación digital desde la educación formal. Probablemente eso implique un cambio en la currícula. Vemos que se están haciendo muchos cambios, para mí no muy positivos, pero sí sería muy positivo que se hable de introducir de alguna manera, ya eso lo eran los especialistas en educación, el tema de la formación en herramientas digitales, porque ahora todos tenemos conexión y acceso. Ya eso que me enseñaban a mí de la tortuguita de micromundos y cómo moverla para pintar, ya eso no, ¿verdad? Sí, ya sí. eso los No chiquillos sé de lo qué están manejan. hablando. Yo no sé de qué están hablando. Ya eso Pero los chiquillos y las ustedes sí chiquillas saben. lo manejan. Bueno, pero es que- pero imagínense el tema de la inteligencia artificial, porque qué bonito entender y discernir qué es un deepfake de qué no, qué es real y qué no es real, cómo utilizo la inteligencia artificial para bien y no para mal. Exacto. Y volviendo al tema de ¿estamos indefensos o no? Yo creo que no, y me resisto a creerlo. Yo creo Pero hay que marco jurídico que no nos hay proteja. no hay un marco normativo no hay ninguna- específico sobre la violencia Sí. digital, que es lo que vimos No en este conocemos caso. ninguna ley, digamos, ni siquiera propuesta, excepto lo que, bueno, el tribunal habló del tema de propaganda, que es muy específico a política, pero en general no hay. Pero sí hay una norma que puede funcionar dentro del específicamente, y volvemos al caso, por ejemplo, de la suplantación de identidad, eso está regulado por el Sí. Código Sí, Penal. sí, Si encontramos la evidencia y la trazabilidad nos dice que pudo haber sido tal persona, eso se podría Tal vez son reformas que se denunciar. ocupan para incluir, por Definitivamente ejemplo, se necesitan reformas, pero también está la ley 8968, que es la de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos, que habla del cuando se roba la imagen, cuando se comercia la imagen, cuando se violenta a partir de la imagen, que la imagen es un dato personal, o está el delito de violación de datos personales Claro. del Código Penal, que habla de pena privativa de libertad. Entonces yo creo que aquí el tema es cómo nos especializamos y nos hacemos acompañar de gentes de muchas disciplinas, porque esto es de muchas disciplinas, que nos ayuden en esos procesos de investigación. Reitero, hay un caso muy reciente en Costa Rica donde a partir de investigar llegaron a algunos datos. No sé al final será la verdad o no, eso no Sí, me toca claro. a mí, pero lo cierto es que hay recursos claro, para y investigar. ese caso, digamos, vamos a ver, refuerza lo que hemos venido diciendo de la importancia de creerle digamos, a las fuentes oficiales, o en este caso, creerle a los medios de comunicación formales, ¿verdad? Y no aquellos que usted ve una página en redes sociales, ¿verdad? Que se hace llamar medio de comunicación. Hay un dato que a mí me gustaría decirlo antes de que, porque la hora aquí se va rapidísimo, el tiempo se ha volado. Se está oyendo. Sí, mira. Vean, estaba leyendo que, por ejemplo, en el mundo, 5.000 millones de personas usan redes sociales, Aarón. O sea, eso es el 64% de la población mundial. Y de todas las personas, digamos, perdón, del 94% de las personas que tienen acceso a Internet, al menos manejan un promedio de 7 redes sociales. Es increíble la cantidad. O sea, bueno, yo me ponía a hacer cálculos. Uno que tiene Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ajá. Y que ¿Vos, uno... vos qué más tenés? No, El high five, en su momento. Ah, bueno, sí. Reddit, hay una que se llama Reddit. Yo No, tengo, pero no me metí a sé. vinear. ¿Cuáles tendrá don Alex Jiménez? ¿Cuáles redes? ¿Cuáles redes sociales? Habrá que pensar en algunas que tenga don Alex. Sí, y otros alguna- compañeros. La nueva Sky. Algunas muy peligrosas. WhatsApp es una red WhatsApp. social, pero privada, ¿verdad? Messenger. Es una Bueno, mensajería exacto. instantánea. La mensajería, Ajá. pero es... Pero ya las vemos como algo normal del día a día. Sí. Pero también tienen sus riesgos y tienen sus... a ver, hay que manejarlas con cuidado, es lo cierto. Sí, doña Gina, bueno, ya se nos acaba el tiempo. Yo quería tal vez un mensaje de reflexión de ambas en cuanto a este tema y sobre todo para la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Reforzar ese tema de tener cuidado de todo lo que nos llega, porque estamos empezando la campaña y yo no sé, esta campaña yo siento que va a ser como ninguna otra posiblemente, ¿verdad? Y quiero escucharlas en ese mensaje para la gente. Bueno, es un desafío lo que tenemos enfrente, pero podría ser tomado como una gran oportunidad. Yo creo que necesitamos un
un pacto honorable de las personas que queden como candidatas de los partidos políticos junto con los medios de comunicación, que también son grupos corporativos con intereses económicos y que eso está clarísimo también, hacer un pacto a nivel nacional de qué vamos a permitir y qué no. ¿Verdad? Y el quien rompa ese pacto tiene que recibir la presión y el peso de todos estos sectores que han pactado a favor de una campaña de altura que nos merecemos, porque no podemos volver a darnos el lujo de dejar que llegue alguien al poder simplemente porque tenía recursos que los demás no tenían para poder posicionar y manipular a la opinión pública desde el lugar que les diera la gana, porque estábamos casi en expectación de que eso no podía pasarnos. O sea, recuerdo perfectamente el día de la elección de Trump en el 2016 que yo decía, esto no es posible, ¿verdad? No es posible, y terminó siendo electo. En ese momento, mi hipótesis era, fue por la tecnología y la inteligencia artificial que usaron ellos y que no lo tenía su contrincante. Y con esta elección de Donald Trump nuevamente, estoy clara de que nos puede volver a pasar exactamente lo mismo y peor de lo que pasó hace 4 años. Vean, yo tengo 2 mensajes. Uno es para la gente que nos ve, que nos escucha, ciudadanía, y otro es para los medios de comunicación como ustedes, señores periodistas. Vean, para la gente es: a todos nos gusta sentirnos autónomos en nuestras decisiones, saber que tomamos decisiones informadas, no importa si es un partido u otro, no importa si es izquierda o derecha, como lo quieran ver, o el medio. El tema es que de verdad hagamos el esfuerzo de repensar lo que vemos en las redes y de dónde viene y qué es lo que hay detrás de ese mensaje, de esa persona o de ese video, qué es lo que quieren. O sea, de verdad tratemos de hacer ese ejercicio consciente de preguntarnos si esto es verdad, ¿verdad? De cotejar fuentes y de ojalá buscar fuentes que hagan investigación, medios de comunicación serios y no dejarnos llevar por el troll del momento. Eso es porque ahora hay muchos, ¿verdad? Claro. Lamentablemente. Y para ustedes, que también medios de comunicación y quienes hacen contenido, generan contenido, la tarea creo que es más grande de este lado, ¿verdad? Y es de hacer ese ejercicio mesurado, de poder cotejar fuentes y de que cuando una persona, porque va a pasar y les va a pasar, cuando un candidato o una candidata venga y les diga cosas que son abiertamente falsas, abiertamente erróneas, inexactas o violentas, sí se haga el ejercicio de desenmascarar y de eso señalarlo, y claro. de señalarlo, y yo creo que es el ejercicio del periodismo, ¿no? Al final, claro. Y de los abogados, queremos llegar a la verdad real de los hechos, ustedes también, y la gente merece, creo que eso en esta campaña, así que pues la tarea viene de parte de todos y todas, claro, y no se viene fácil, ¿verdad? Exacto, sí, y creo que lo rescatable es que ojalá haya una campaña de altura, ¿verdad? Donde se discutan ideas. Depende de todos nosotros. Exacto. De exigirlo también, exacto. De exigirlo. Y de fijarnos en las agendas. Y Aarón, hablando de campaña de altura. Hablando de campaña de altura, noticia de última hora. Esto es noticia de última hora. En este momento se está desarrollando. Leslie Bojorges anuncia que se separa la subjefatura y de la fracción del partido Unidad Social Cristiana. Tenemos un audio en donde María Marta Carballo, la jefatura, se confirma el tema. Ya vamos a proceder a leer el documento que emite Bojorges, pero vamos a escuchar el audio. El diputado Leslie Bojorges el día de hoy le comunica a la fracción que se va a separar temporalmente de la subjefatura y de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana y va a permitir que avance y transcurra la investigación en la que se ha visto involucrado en los últimos días. Esto es noticia de última hora. Hace 5 minutos nos lo acaban de pasar lo que del chat oficial del Partido Unidad. Es si va a seguir como precandidato. Como precandidato, aún no lo confirma. Vamos a leer muy rápidamente porque se nos va el tiempo. Don Leslie Bojorges dice que ante los hechos expuestos en los últimos días relacionados con una causa judicial en su contra, y para no entorpecer el trabajo del Partido Unidad Social Cristiana ni de la fracción, de forma responsable, pues decide separarse de la subjefatura y de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Entenderíamos, don Barley, y personas que nos acompañan y nos escuchan, que sería diputado independiente, pero eso evidentemente habría que corroborarlo de su versión. Continúa, así las cosas, hago de conocimiento de esta decisión y solicito que la fracción, que sea comunicado a la fracción, y ahí pues dice que va a seguir sirviendo a los costarricenses. Aún no confirma nada de la precandidatura, suenan nombres que desean ocupar ese campo, incluso el encargado de prensa del Partido Unidad dice que no ha comunicado nada sobre la precandidatura, pero lo cierto, a esta hora 2:57,
Leslie Bojorges, Bueno, yo se va el Partido Unidad Social Cristiana, o la fracción, al menos. Es insostenible. No. Vamos, a raíz de toda la información que ha surgido, obviamente, pues aquí todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, pero don Leslie tiene muchas cosas que explicar, ¿verdad? Y cuando hablamos precisamente de eso, doña Gina, es eso, ¿verdad? Transparencia. Absolutamente. ¿Verdad? Y eso, presión. Todos los que tengamos una voz que se nos escuche, tenemos la responsabilidad de ejercer presión sobre todos aquellos actores, indistintamente que sean mis amigos o no. Sí. Bueno, 2:57 de la tarde, nada más ya confirmamos. Nada más para decir que próximo lunes, hablando de todo esto, ¿verdad? De regulaciones y de lo que se viene en la campaña, tenemos a la gente del tribunal. Al Tribunal Supremo de Elecciones, a don Andrei Cambronero y don Gustavo Román. Don Gustavo Román Jacob, que es don Andrés, el letrado del TSE, y don Gustavo es el asesor político y jurídico del tribunal. Y vamos a hablar mucho de esas reformas que doña Gina había hablado, ahí mencionó, porque falta mucho en esto, ¿verdad? Falta mucho que meterle el diente, y claro, uno se preocupa o no se, bueno, se preocupa, pero tampoco se asusta cuando no se quieren convocar ciertas leyes a discusión, ¿verdad? Porque no sirve, no ¿verdad? nos sorprende, digamos. Pero bueno, es una discusión que tendremos el próximo lunes, 2:58 de la tarde. Doña Gina, doña Ana Karen, muchísimas gracias por habernos gracias, acompañado. de verdad. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Y a cada uno de ustedes por haber escuchado este espacio, Asiento Extra. Muy, pero muy buenas tardes. Los dejamos con los compañeros y compañeras de... Siempre se me olvida. Mucho que contar. Es que es Alex. Es Alex, ahí me están haciendo... Mira, ya te están reclamando. Ya me están reclamando allá al fondo. Es que... siempre me pasa todos los lunes. Yo creo que lo hace el propio. Sí. No, pero Alex sabe el alto estima que le tengo. Pero bueno, nos vamos. No, también, es que me están haciendo señas desde el otro lado. A todos me están haciendo... Están reclamando. Sí, para las personas que nos escuchan, ahí me están haciendo señas. Bueno, nos vamos. 2:59. Chao, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.